vamos con el siguiente tema, si te parece bien, hablamos con los locales, temas locales, estimado Pepe. El primero, se cumplió el tercer informe de Claudia Sheinbaum, ya la mitad de su sexenio, y yo creo que aquí habría que considerar que, en primer término, la ciudadanía le da una buena calificación, 67% de aprobación, pero también lo que dijimos con el presidente López Obrador en el análisis de su tercer informe, todos mienten, todos mienten. O sea, no hay duda. Es más, el presidente municipal, los diputados locales, los diputados federales, los senadores, todos mienten en sus informes porque nada más nos dicen las medias verdades. Entonces, partamos de eso y el análisis a ras de tierra, estimado Pepe, en materia de salud, algunos datos, 81,000 muertos por COVID. Somos obviamente la ciudad que más, la entidad que más muertos aportó a este proceso. Digo, considerando los datos nada más del gobierno, los oficiales, de 250,000, estás aportando casi el 30%, ¿no? Entonces, es algo que ahí está fuerte, bastante fuerte, con más de 1 millón de contagiados. Eh, ¿Cómo viste el tema de la pandemia, Pepe? Porque previo a que grabáramos, hacías algunos comentarios. Sí, yo he comentado en ocasiones anteriores en otros programas hermanos que tocamos el tema del COVID, en donde a mí me parece que hay una resistencia de la jefa de gobierno hacia seguir completamente al 100% las indicaciones o hacer las cosas igual en cuestiones de políticas públicas y de salud como las viene haciendo Andrés Manuel. A mí me parece que que ella tuvo ahí un traspié al respetar el inicio del tratamiento de la pandemia, ¿no? Muy al principio de cómo se venía haciendo. Y después ella rectifica, incluso en su mismo informe te dice cuántos kioscos se pusieron para pruebas de COVID, en estas zonas de mayor relevancia por el número de contagios que se fueron detectando, y que era una estrategia que se le había propuesto al gobierno desde un inicio, ¿no? Y que a nivel federal y que no se quiso hacer, el caso de las pruebas, el caso de ir haciendo este cerco epidemiológico atendiendo las zonas con mayor número de contagios. Me parece que sí, dado los datos que tú estás dando, se perdió un tiempo precioso, ¿no? Que hubiera ayudado a salvar muchas vidas y que hubiera tal vez ayudado a que la ciudad no se viera inmersa en esta parte grave de la pandemia, no solamente en materia de salud, sino también en materia económica. Y el uso del cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Que al final del día se impuso la jefa de gobierno, pero con el desgaste necesario que tuvo con López-Gatell. Ella no se va a pelear con el presidente, ella quiere ser presidenta y no va a tomar ella sus decisiones pasando por las del presidente. Entonces ahí es algo muy importante que hay que considerar, pero sí creo que en materia de salud le pasaron nos pasaron muchas cosas por no haberse manifestado ella, no como una regenta, sino como una jefa de gobierno. Y en la parte ya final de la pandemia estamos hablando de lo que es el asunto de la vacunación. Se habla de 10.4 millones de vacunas. Creo que la manera como ha operado la vacunación, creo el primer día y el segundo día menos, pero el primer día sobre todo sí falló, pero posteriormente, Pepe, no hay nada que reprochar. Se hizo de manera adecuada y se sigue haciendo de manera adecuada con el tiempo suficiente y ahí va el proceso de vacunación. Sí, eso hay que reconocer que hay un avance sustancial en la ciudad en materia de vacunación, incluso hasta en los que han recibido ya una dosis, que son los mayores de 18 años, y yo creo que en ese sentido lo hemos reconocido en diversas ocasiones. Parece que el planteamiento logístico y operativo de las vacunas pues ha sido excelente, a mi juicio ha sido excelente, muy bien llevado por el gobierno de la ciudad. Sí, ahí no hay discusión. Yo sí creo que le quedan muchos pendientes, aparte de lo que dijo ella en el informe de que habían remodelado varios centros de salud, creo que hay muchos pendientes porque finalmente lo que ha dicho el presidente a nivel federal de que todos los mexicanos van a tener el servicio médico gratuito junto con sus medicamentos, eso no ha ocurrido en la ciudad. No hay este vínculo todavía bien armado, se quitó en su momento el Seguro Popular, el INSABI está en un proceso ahí de una situación jurídica que no se ha podido complementar.
ya tenemos el problema de mucha gente que tiene diabetes, bueno, las patologías crónico-degenerativas y Sí. que se está acumulando, ¿no? Ya ahorita se va a empezar a saturar ahora con todos ellos y mientras no se desasolve el tema de lo que es el ISSSTE y el IMSS, el petróleos, el propio, los hospitales militares, para que la gente pueda acudir al que quiera, al que le quede más cerca, algo tendrán que hacer, porque los centros de salud, Pepe, no se van a dar abasto, su infraestructura es muy poca, existen pocos, y si esto no ocurre, pues la verdad, la gente que no tiene seguridad social, que no son derechohabientes de ninguna de las instituciones, pues se las va a seguir viendo muy complicadas, ¿no? Sí, al final de cuentas, todos estos hierros en este sentido, en esta cambio en el tema de salud a nivel federal y a nivel local, pues a final de cuentas y va en contradicción con lo que siempre se dijo, que primero los pobres, ¿no? Hoy, pues precisamente primero los pobres son los afectados por estos hierros que han venido ocurriendo y que definitivamente están dejando a mucha gente sin atención de vida en materia de salud. Así es, y rápidamente vámonos con el tema de movilidad urbana. En materia de movilidad urbana, obviamente dos posiciones encontradas. Empieza muy bien haciendo inversión, por ejemplo, en trolebuses, se crea diferentes opciones, por ejemplo, se crearon bastantes rutas ya de ciclovías, se hace ¿cómo se llama? Este aéreo que acaban de... El trolebús. No, trolebús, no, el cablebús, ¿no? Por un lado, y el lado opuesto, ¿no? Un problema de crisis permanente durante sus 3 años con el metro hasta, lamentablemente, consolidarse un gran accidente que fue la línea dorada. Así que, Pepe, yo creo que ahí no hay vuelta de hoja, reprobada en materia de movilidad, en el sentido de que creo que problema con el metro, que es el que mayor número de habitantes desplaza, no se ha podido resolver. Y bueno, pues este accidente va a marcar a esta administración, pues por el significado de las 26 muertes y sobre todo de los heridos, incluso de gente que todavía está en convalecencia, Pepe. Sí, definitivamente el trato que se le dio a la investigación y a los peritajes y a esta información en la cual también quedó vedada la jefa de gobierno de poder informar a la ciudadanía, ¿no? Pues me parece que es algo que va a marcar mucho y que independientemente de las acciones que se venían haciendo de manera relevante, pues hoy esa parte no se ha podido resolver y creo que todavía queda ese peso. Lo otro es, en esta parte del cablebús, pues también ya, y lo dijimos en algún programa, me parece que es una buena forma de conectar a las zonas marginadas con la ciudad, ¿no? Las que están a las afueras de la ciudad casi, pero que ya empiezan a tener algunos problemas, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo de lo que es la línea 12, ¿no? En donde esta prisa por inaugurar, por resolver o por intentar lucir, pues se ha llevado con situaciones de esta naturaleza. Ya ha habido ya 2 eventos ahí de fallas en la energía eléctrica, ¿no? Que han metido en aprietos a la gente que maneja el cablebús. Acertadamente ya se sabe de algunas sanciones económicas a la empresa que está encargada de esto, me parece que es lo adecuado y así debe de ser, pero pues en este tipo de situaciones y eventos que se van dando, pues sigue ese fantasma todavía, ¿no? No, y quedarte allá arriba 1 hora está cabrón, pero bueno, Sí. o sea, eso es algo que eso no te lo paga nadie con nada. Mientras arriba está bien, ¿no? No hay bronca. Oye, el siguiente tema, seguridad, creo que aquí es una cuestión de percepción, más allá de las cifras que o dio la jefa de gobierno, la percepción obviamente, porque se sigue conociendo de la extorsión en todo lo que son los comercios y obviamente es una permanente situación de inseguridad. Esa es la percepción, más allá de lo que ella diga del número ¿cómo se llama?, de delitos que se han venido a la baja, la verdad es que la ciudadanía no está en ese sentido segura, ¿no? Sí, mira, hay dos situaciones. Una son los números, la forma en que se manejan, que ya lo hemos comentado en otros programas, también la forma del manejo que se va dando a esta información, sobre todo en cuestiones de seguridad. La otra es la cuestión de percepción, esa que se da con base en lo que vas escuchando, pero también lo que en realidad sucede, ¿no? O sea, yo creo que hoy continuamos, a pesar de que vamos saliendo de la pandemia, pues vamos escuchando diario
de asaltos, de extorsiones, de asesinatos, de una serie de sucesos que impactan en la seguridad, que pues la gente no ve que realmente se hayan recompuesto, ¿no? Dan algunos números en donde andan altos porcentajes de los bajos índices del año pasado. Bueno, pues creo que es muy evidente que la gente encerrada, la gente en pandemia encerrada, pues hasta los delincuentes estaban encerrados, entonces pues, lógicamente que tenía que bajar los delitos, ¿no? A menor probabilidad, a menor gente en las calles, menor probabilidad de que sucediera algo. Entonces es una parte muy natural y que pues de verdad debería de asumirse como eso, o sea, no como un logro, sino como una realidad de que pues los índices delictivos en varios rubros pues se vieron a la baja, pero precisamente por el tema de la pandemia. Fíjate que, por ejemplo, estuvimos en este año conociendo los robos, por ejemplo, en Casa de Tlalpan, que se subían a los microbuses, ¿no? Y no fue una vez, fueron prácticamente el pan nuestro de cada día. Entonces, ese tipo de cosas, pues ahí está. La mejor percepción, obviamente, es la de la gente, más allá de lo que nos diga la autoridad, ¿eh? Digo, porque el asunto de las extorsiones pues no es un delito que se esté diciendo, o que pues en la comunidad, en las comunidades se sabe, ¿no? Que esa es la parte más importante. Desarrollo económico, Pepe, ella declara que en agosto fue uno de los meses donde más se generó empleo formal, y que fue la entidad que más empleo formal se dio. Pero también nos dice que en el primer trimestre de este 2021 se generó una inversión importante extranjera, directa, por una cantidad de 3.270 millones de dólares. Pero usted eso contrasta con lo que vemos todos los días, Pepe. Hoy, por ejemplo, ahí en Doctor Balmis, bueno, es Doctor Paino y el ex central, 2 puestos metálicos ambulantes nuevos ya. O sea, el ambulantaje no puede, o sea, tú no puedes decir que tienes un desarrollo económico cuando la población se dedica principalmente a el ambulantaje y a actividades precisamente que no tienen la formalidad, ¿no? Y pues obviamente, si tú no tienes empleos formales en donde tengas seguridad social y todas estas características que debe de tener un trabajador, pues lo otro es pues lo mismo que estaba haciendo el PAN, lo mismo que hacía el PRI. Esta es una ciudad realmente muy problemática en el sentido de que no ha habido un desarrollo económico, a pesar de que somos uno de los contribuyentes más importantes de la federación, pero la verdad es de que tenemos nosotros muchos problemas y no hay desarrollo económico, porque también lo hemos visto en las demarcaciones, lo que se privilegia la corrupción. No puedes abrir un negocio sin que haya de por medio un asunto de corrupción. Entonces, es muy difícil impulsar las pymes cuando atraviesas por todo esto. Hay estudios muy claros, muy concretos, en donde dicen que, primero, en cuanto a días y en cuanto a inversión, es muy caro abrir un negocio en la Ciudad de México. Entonces, de eso estamos hablando, y las mafias del comercio ambulante, que pues ahí está en todas las alcaldías. No hay una alcaldía que se salve. Estamos hablando de gobiernos priistas, panistas, morenistas, y ya no queda nadie del PRD, pero pues en su momento el PRD, ¿no? O sea, es una realidad. Sí, definitivamente ya había un rato que se veía el desbordamiento del comercio informal y que ya tenía que ver, pues lógicamente, con la situación económica que se venía viviendo en el país, incluso al principio de este sexenio, pero que en pandemia, pues esa parte es a la que recurrió la gente. La verdad es que tú hablas, por ejemplo, del tema de los puestos que nos aparecen por ahí de un día para otro, ¿no? Que los vemos por ahí, pero también, pues la verdad es que la gente se dedicó también a las ventas por internet y demás. O sea, esa es la forma en que la gente se pudo emplear, intentando tener un ingreso que pudiera satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Pudieras hablar tal vez de lo que comentó con datos incluso del Seguro Social, en el cual pues sí hubo un crecimiento en la generación de empleos. Pues la verdad es que son empleos que en su mayoría, y lo vimos con la familia, lo vimos con los amigos, que en su mayoría pues no garantizan ni siquiera en muchas de las ocasiones ni la mitad de los ingresos que se tenían antes de la pandemia, ¿no? En que los tomas por tener una prestación de seguridad social y por tener algo, pero que realmente no resuelve. Entonces, ahí es donde tú hablabas de esta parte de todos mienten, ¿no? De esta parte de las medias verdades, ¿no? Hablan, por ejemplo, también este informe de los apoyos a
a las microempresas, apoyos realmente pues muy pobres que se agradece que se den, pero que realmente no resuelve, 25,000 pesos no resuelve una persona que tiene una taquería con 6 empleados, ¿no? O sea, eso realmente no te resuelve el tema. Y también hubo después de la pandemia, y lo habíamos comentado en otros programas, pues que también la pandemia para muchos fueron el área de oportunidad, ¿no? Y así también pues se habla de que abrió nuevos negocios, nuevas pymes y demás, pero pues ahí habría que echarle la culpa a los aspiracionistas clasemedieros que tanto se criticaron por querer progresar, ¿no? Entonces, otra parte de las contradicciones que se convirtió en un momento en el discurso de todos los de Morena, ¿no? Repitiendo lo que decía el presidente, cuando realmente, pues creo que en este sentido, como en todas las tragedias, mi buen Mauricio, pues lo que hace que esto salga adelante son las ganas de la gente. Así es. Y el desarrollo económico no se va a quitar mientras no se evite la parte que ellos supuestamente están combatiendo, que es la corrupción en todas las alcaldías y el propio gobierno de la Ciudad de México, para que la gente pueda abrir sus espacios, sus negocios, sin que te llegue cualquier persona de ahí a esquilmarte, ¿no? Ya no hablemos de la extorsión de los grupos delictivos, sino ahora sí que del grupo delictivo, pero gubernamental. Porque es la única manera, no hay otra forma, o sea, los apoyos, y vamos ahorita a ver a la situación de los programas sociales. Los programas sociales, Pepe, son un paliativo. Tú lo que necesitas es el desarrollo económico para evitar invertir tanto en programas sociales. Es decir, si tú reduces la pobreza, entonces ya no necesitas invertir tanto ahí y lo destinas quizás en mayor proporción y de manera muy etiquetada, muy específica a grupos sociales perfectamente identificados. Por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc tenían el programa de apoyo a madres solteras. Habían empezado con 2,000 pesos y por cuestión de que obviamente vino la pandemia y hubo más gente demandante, lo redujeron a 1,000 pesos. Entonces, sí, doblas a la población que supuestamente apoyas, pero el apoyo obviamente es poco significativo en relación a lo que era tu programa inicial. Entonces, ese tipo de cuestiones es así como cuando hay un pastel, ¿no? Y el pastel, si tiene para 8 buenas rebanadas y luego lo quieres hacer para 32, pues está cabrón, ¿no? Ese es el asunto. Complicado. Tiene que entender el gobierno, este gobierno en la Ciudad de México tiene que entender que necesitamos generar riqueza y necesitamos un desarrollo económico basado y sustentado en que la gente se pueda autoemplear, pero de manera formal y que se pueda desembocar en esta derrama económica. Formal. Pero necesitamos acabar con la corrupción. Y en el caso de conseguimos con ellos. Sí, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, en los países europeos, en varios de ellos, en 3 días tú puedes abrir tu negocio y además todo lo haces por internet, no tienes absolutamente nada que estar negociando ahí en las ventanillas únicas, ¿no? Que es donde empieza el proceso. Y bueno, vamos rápidamente a otro tema, y el otro tema rápidamente tiene que ver con la parte educativa, que es el final. Pues sí, dentro de los programas sociales dice ella que se apoyó o está apoyando a 1,200,000 niños y niñas con Mi Beca para Empezar. Obviamente estamos hablando de la parte de la primaria, y en la parte educativa tenemos también una situación en donde creo que esta ciudad, por las condiciones propias, no se vio tan afectada para poder atender a los niños de manera virtual por infraestructura. Obviamente, niños con pobreza, pues no tenían ni un teléfono, ni una tablet, ni internet, ni nada. Eso se vieron lamentablemente perjudicados. Pero a diferencia de otros estados, en esta ciudad sí se pudo contar mayoritariamente con las condiciones para poder tener en el proceso de la pandemia las clases virtuales, incluso la buena opción de haber abierto el internet de la ciudad, ¿no? Con varios puntos y que pues más o menos funcionó. Digo, tampoco era así la señal súper excelente, pero pues más o menos funcionó. En ese sentido creo que bien. No se ha podido resolver, y qué bueno que no lo ha podido resolver Claudia Sheinbaum, de tener ella el control de la educación, porque eso significa presupuesto y no tendría con qué pagar esta ciudad el presupuesto para todos los maestros. Entonces seguimos dependiendo del gobierno federal en materia del magisterio,
y bueno, pues ahí está. Yo no veo en corto que tenga mayor presencia en materia educativa el gobierno, precisamente por esta situación, y estamos dependiendo básicamente de contenidos, estamos hablando de la currícula, estamos hablando de el pago a profesores, incluso de la remodelación de las escuelas todavía en el gobierno federal, mayoritariamente. A nivel local se puede hacer muy poco, y pues ahí está la situación en materia educativa, Pepe. Sí, a mí me parece que quedan pendientes, sin embargo, es de comentar el esfuerzo que está haciendo en la ciudad. Tú bien lo comentas, es una cuestión también de presupuesto y también de una buena aplicación del presupuesto, ¿no? En este mismo informe nos hablan, por ejemplo, de la atención al deterioro de algunas escuelas que, pues, la mayoría de ellas no se ven, ¿no? Lo que veíamos era trabajadores de las alcaldías o mismos padres de familia intentando poner en condiciones las escuelas para el regreso. Habrá que ver esa parte, pero la verdad es que también se le ha invertido en este tema. Entiendo que hicieron 2 planteles de educación media superior, ¿no? Que también ahí parece que van avanzando. Habrá que hacer un análisis muy concreto realmente de estos planteles y de lo que ofertan, pero creo que ese es un gran avance. Y lo otro en materia de educación, que tiene que ver también un poco con el tema de la cultura, pues es la creación de los pilares, ¿no? Yo creo que en ese sentido también pues hay un avance. Lógicamente durante pandemia no, no hubo actividades en ellos, pero que me parecen también estupendos puntos por lo que hemos comentado. No toda la gente, no todos los chavos están pues con la intención de tomar una actividad general, sino ir más bien por lo que ellos consideran que tienen más dentro de sus aptitudes. Y entonces, bueno, creo que esto, parte de los pilares, es una buena opción, pues precisamente para trabajar esta parte educativa, aunque sea de esa manera, con los jóvenes y con los niños. Sí, un gran esfuerzo, sin embargo, creo que lo hemos comentado con muchos especialistas, limitado en muchas cosas, pero bueno, es un buen esfuerzo, veremos si en algún momento se puede consolidar este proyecto. Y bueno, finalmente creo que terminaríamos con la parte de la conclusión respecto a este informe, que pese a las cifras y todo, la mejor evaluación pues, es la de la ciudadanía, y la ciudadanía la tiene ahorita con 67% de aprobación. Poco que decir al respecto, ¿no? Creo que también hay un asunto que tenemos que aprender a dar evaluación a nuestros gobernantes, no de manera emocional ni de manera ideológica, sino más bien con base en resultados. Pero pues ahí está.